más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos, emisión especial del Espacio en Blanco desde uno de los lugares más mágicos de toda Europa, en un lugar lleno de misterios, y preparaos. Un programa que esta semana realizamos desde el flamante Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, aquí en Belmez de la Moraleda. Y desde aquí, la bienvenida a todos los que hoy habéis decidido acompañarnos en esta aventura, a este público que está llenando este lugar, y os pido un aplauso a todos. Un programa que esta noche realizamos gracias al trabajo de muchas personas que están involucradas. Aquí en Belmez, Rafa Martos y Juan Carlos Fernández, nuestros técnicos que esta noche cuidan nuestro mágico sonido. En Madrid, Elena Trapero y Paco Bermúdez. A Pablo López García, el jefe técnico de Radio Nacional, y a mucha otra gente que dentro de un momento vamos a agradecer. Y al resto del equipo que como siempre se encarga de realizarlo: Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un inmenso placer estar aquí juntos. Abrimos redes sociales, ya sabéis, Blanco Radio es nuestra forma de entrada en Face y en Twitter, y lo demás está un poquito tranquilito, Blanco Radio, buscarnos por ahí, que vais a tener algunas de las fotografías, algunos de los momentos mágicos que aquí vamos a vivir. Y ahora, antes de entrar más de lleno, un avance de lo que os tenemos preparado, como siempre, con la recomendación de que no os perdáis un solo segundo. Escuchad. Para esta noche os hemos preparado un programa especial lleno de nuevos enigmas por descubrir. Lo realizamos desde un pueblo mágico, Belmez de la Moraleda, concretamente desde este flamante Centro de Interpretación de las Caras. Y son muchos los argumentos que nos esperan. Comenzaremos conociendo los últimos datos sobre esas misteriosas caras que han hecho famoso a este pueblo en todo el mundo. Seguiremos con unas extrañas luminarias que han acompañado a algunos santos a lo largo de la historia. Un tema sorprendente, ya veréis. Dedicaremos también un tiempo a los nuevos misterios que nos ofrece el mundo de los ovnis. Y conoceremos algunas de las casas encantadas más misteriosas que ha investigado el grupo más prestigioso de nuestro país. Y si aún nos queda tiempo, daremos algunos pasos por la Ruta de la Plata. Estas son nuestras intenciones hoy. Un programa distinto desde uno de los centros del misterio de nuestro mundo. Sé bienvenido y disfrútalo.
Ahí están las intenciones de esta noche. Y antes de empezar con todos los temas, dar un poco las gracias, aparte de los responsables de todo esto. Pedro Justicia, el alcalde de Belmez de la Moraleda. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Y felicidades. Ayer fue nuestro cumpleaños. Igualmente, igualmente. Y Antonio Díaz, el teniente del alcalde de Cultura y Deportes y de todo. De casi todo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por todo esto. Vaya la que se ha montado aquí en el pueblo, ¿no? La que estáis montando. Sí, la verdad es que prácticamente con esta Bienal Belmez no solamente el parque natural, no solamente la tradición, la agricultura, el aceite. Belmez es algo más. Belmez es parapsicología. Y Belmez con esta Bienal hemos querido, desde la corporación, desde el ayuntamiento, hemos querido ser un referente en toda la nación. De hecho, con el fenómeno que tenemos de las caras de Belmez ya lo somos. Pero bueno, queremos ser un atractivo y con esta Bienal lo que queremos es que año tras año conseguir homenajear la casa, el fenómeno de las caras con el 50 aniversario, que próximamente creo que en el 2020 es. Entonces, no solamente Belmez es cultura, no solamente Belmez es paraje Sierra Mágina, el parque, sino que Belmez de la Moraleda es algo más. Es algo más como el fenómeno de las caras. Decíamos aquí que es uno de los centros más importantes del mundo en un fenómeno que es único. ¿Se va a repetir la Bienal? Ha venido gente de un montón de lugares. Hoy vamos a conocer algunos de ellos, gente de Cataluña, gente de Alicante, algunos de Madrid, mexicano que vienen. Veréis dentro de un ratito, mañana, cómo Jorge Astiaro va a dejar absolutamente hipnotizado a toda la gente que está aquí. ¿Y se va a repetir? La intención es que se repitan en 2019 y bueno, y como ha dicho antes Pedro, en 2021, que coincidirá con el 50 aniversario de las caras. Estemos nosotros o no estemos, lo importante y lo que nosotros queríamos es echar esto a andar y en el futuro esperemos más y mejor. Bien, hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, también a la Diputación Provincial de Jaén, sobre todo a todos los familiares de María Gómez Cámara y a Paco Sáenz, diseñador de cartelería de todo este asunto. No tengo mucho más tiempo, te doy las gracias, espero que sigamos celebrando más bienales y sobre todo compartiendo con un montón de gente que ha venido al pueblo de diferentes partes de España este fenómeno. Os pido un aplauso para ellos antes de seguir adelante. Muchas gracias. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Ahí están los saludos de algunos amigos del programa. Sorprendente la cantidad de gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Ahí estaba Raymond Moody, uno de los psiquiatras, el que dio a conocer eso, la posibilidad de vida después de la vida. Y cambiando un poco el plan, en un momento vamos a hablar con algunos de los familiares de esa Casa de las Caras. Vamos con el segundo tema que teníamos preparado con uno de nuestros invitados favoritos, compañero de Mil Aventuras. Escuchadlo y ahora lo presentamos. Ahí vamos. Nuestro siguiente tema nos lleva a tratar de conocer lo que se ha llamado las luces de los santos. Entre los muchos casos destaca el de la beata Ana María Taigi. Estos son algunos datos. La Santa Madre Iglesia nos recuerda a la beata Ana María Taigi. Nació en 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir.
Su familia vivía en una mísera casa en un barrio pobre de Roma. El papá de ella consiguió trabajo como cobrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extremada pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente. Ella callaba y tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente a él, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. ¿Veía globos de fuego? Nos preguntamos qué podría ser ese portento. Nuestro invitado nos da más datos. Un invitado que nos ha acompañado y nos acompaña en multitud de aventuras, don Jesús Callejo. Pido un aplauso para él. Yo no sé... Bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo. Gracias, Miguel. Yo no sé de dónde saca tiempo este señor para estudiar. Le pides cualquier tema y el tío te saca temas, yo qué sé. Que o se inventa la historia, se lo está inventando todo, o el tío es un investigador, que es lo que ocurre. ¿Otra aventura más? Otra aventura más, y fíjate qué lugar, ¿eh? Sí, señor. Para los que creían que solamente íbamos a estar hablando en tanto en la Bienal como en el programa de las caras de Belmez, de la casa, va a haber muchos temas y va a haber muchos temas interesantes. ¿Por qué esto de las ovnis de los santos lo llamas? Sí, yo lo llamo los ovnis de los santos por simplificar, pero es verdad que tiene que ver mucho más con las luminarias. En general, todos los personajes santos, no solo del mundo cristiano, sino también del hinduismo, ¿no? Del mundo musulmán, todas estas personas destilan un aura de, bueno, pues vamos a llamarlo de brillantez, que es lo que luego ha generado un poco ese halo, ese nimbo que tienen muchos de los santos, ¿no? Empezando por Jesucristo y terminando por Buda. Es decir, que hay como distintos tipos de luminarias asociadas a personas santas, ¿eh? O sea, no solo está circunscrito al mundo cristiano, al mundo católico. Luminarias que pueden ser clasificadas como ovnis. En algún caso sí, me explico, yo creo que un poco para que lo entendamos de una forma muy clara. Habría como tres clases de luminarias. Por una parte serían las que irradian las propias personas, es un fenómeno místico, que es ese de la luminiscencia, y que la gente que ha tenido la ocasión de presenciarlo ven que cuando están vamos a llamarlo en trance, en un estado místico, en un estado de éxtasis, entran como una especie de aureola que de alguna forma les protege. Es como si estuvieran levitando, pero a la vez irradian como un aura luminosa. Entonces es algo que emiten ellos mismos en función de ese fenómeno místico. Igual que está la levitación, igual que está la bilocación o la ignedia, el ayuno prolongado, también está la luminiscencia. Ese sería un fenómeno. Por lo tanto, nada que ver con este tipo de luminarias externas. Por otra parte, estarían esas luminarias que inciden sobre un lugar sagrado. Os pongo dos ejemplos. Sería el de la Moreneta, por ejemplo, cuando se encuentra en Montserrat esta Virgen Negra. ¿Había una luz anunciándolo? Había 7 luces. 7 luces. Durante 7 sábados anunciando un lugar preciso. Pero para un segundo, ¿cómo eran las luces? ¿Pequeñitas Sí, como una vela o era más grande claro, como un ovni? Lo que comentaban los pastores del Monistrol, que son los que ven aquellas luminarias en el siglo IX, decían que eran luces que incidían siempre en ese mismo lugar. Ellos hablan de 7 porque el 7 es un número, vamos a llamarlo así, simbólico. Podían ser muchas más. Pero es curioso que fueran 7 sábados consecutivos, hasta que dan aviso al obispo y a partir de ahí es cuando llegan a la Cova Santa, encuentran la Moreneta y curiosamente son luces que están incidiendo sobre un lugar para que se encuentre algo. En este caso una imagen sagrada que luego se convierte en la patrona de Cataluña. Lo mismo pasa con Santiago de Compostela. En el año 813-814 pasa lo mismo. Nadie sabía que allí había nada especial hasta que también esas luminarias en el campo de las estrellas, curioso nombre también, ¿no? Compostela, pues
¿qué es lo que se encuentra? Ni más ni menos que una de las tumbas importantes. Y no entramos si es Santiago o no Santiago, pero es un lugar que se convierte luego en centro de peregrinación. Bueno, pues eso ocurre en numerosos casos. Y luego está el tercer tipo de esas luminarias más asociadas a los ovnis, que serían luminarias que transportan a alguien. En este caso se da en las apariciones marianas. En muchas apariciones marianas, cuando los videntes describen a la Virgen, antes de que se vea, que se manifieste, aparecen unas luces. De esas luces surge alguien, y esa persona que surge encima, por ejemplo, de un árbol, suele ser la Virgen, la Señora de Luz, siempre con ese aspecto luminoso. Y luego están esas otras luces que siguen a determinadas entidades, que pueden ser en forma de ave o en forma de globo, orbes. Y eso es lo que, de alguna forma, siempre está asociado al fenómeno místico. ¿Qué son esas luces? En el caso de los ufólogos, asocian que los fenómenos marianos y los fenómenos ufológicos están muy intrincados. No he dicho que nuestro compañero Jesús Callejo, aparte de escritor, licenciado en ¿Derecho? Sí, Derecho. ¿Que lo dejaste? Bueno, estoy en excedencia voluntaria. Vale. Eres director de un programa que se llama La Escóbula de la Brújula, un tema curioso. Has diferenciado ya los distintos tipos de luces. Vamos a ejemplos concretos. Hemos hablado de esa beata Ana María Taigi, o Taigi, ¿cómo se...? Taigi, es es italiana, que es lo que se ve. Ana María sí es una beata, Ana María Taigi. Es muy curioso el caso de esta mujer, cuando se conoce un poco la biografía, aquí es muy poco conocida, pero su cuerpo permanece incorrupto en una de las iglesias de Roma. Y llama la atención porque esta mujer llega santa, está beata, está en proceso de canonización, pero una mujer que estaba casada, que tuvo 7 hijos, 3 de ellos se murieron. El marido le daba leña, el padre le daba leña. El marido era un pequeño bestia. Entonces, con toda esa vida, de hecho, está considerada la patrona de las madres de familia. Entonces, con toda esa vida familiar, ella llega santa, lo cual es raro, porque normalmente la santidad casi siempre está asociada a anacoretas, a monjas de clausura, a frailes, etcétera, ¿no? Pero en este caso es una mujer que tenía una vida social. Es verdad que era bastante analfabeta, en el sentido que no sabía escribir, pero sí tiene un don, que es ese don de la prescencia que se llama, o el de la ciencia infusa. Y ese don se lo da un fenómeno místico muy raro que se puede asociar a lo que en la antigüedad se llamaba el daimón. El daimón, que era una especie de ser particular, una especie de espíritu, de duende, que le iba indicando ciertas cosas. En este caso, ese daimón particular, esa entidad daimónica, es una esfera de luz que está rodeada de espinas. En el interior hay un ser, ella describía que era como una... ¿Que lo veía? Y lo veía, sí, solo lo veía ella. Pero claro, lo interesante de este caso es que esa esfera de luz está con ella durante 47 años de su vida, hasta el día de su muerte, y esa esfera de luz le proporciona toda la información. Es como lo del cuento de Aleph de Borges. Es decir, ahí está todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Gracias a esa esfera, esa bola luminosa, que evidentemente para ella, que no sabía las cosas cotidianas que estaban pasando, que pudiera, casi vislumbrar todo lo que estaba ocurriendo, incluso vaticinó la muerte de Napoleón Bonaparte, vaticinó la muerte de Pío VI, es decir, de grandes personajes, y a la vez decía que podía ver la vida del más allá. Es decir, a la gente que se le había muerto algún pariente decía perfectamente dónde estaba y que podía conversar con él. Podía tener toda la información del mundo en ese mismo instante. Gracias a esa bola. Gracias a esa luz que ella tenía a 1 metro de distancia y que la acompañaba continuamente, y que lo tenía tanto de día, por la tarde como en la noche. Lo tenía en su casa, lo tenía en la iglesia, lo tenía en cualquier lado. Entonces eso es lo curioso, que no es un fenómeno que solo se diera en momentos determinados cuando ella entraba en meditación, sino que la acompañaba, y esa esfera, de hecho, sus representaciones iconográficas, y yo recomiendo, ¿no?, que entren en Internet para que pongan a Ana María Taigi y vean que siempre está esa esfera, una especie de luz que, según el momento en que ella estuviera en trance, donde veía a la Virgen, veía a Jesucristo, tenía más o menos luminosidad, y que cuando la consultaban, por ejemplo, gente que iba a consultar una enfermedad, le curaba. O sea, ella no tenía ni idea de medicina, pero decía, tienes que hacer esto, tienes que tomar estas hierbas, hacer este tipo de ejercicios o rezar este tipo de oraciones. Y la gente se curaba. Entonces, claro, cuando era capaz de saber las cosas que te pasaban, las que iban a ocurrir en el futuro, de hecho ella dijo unas cuantas profecías, algunas se han cumplido, otras están por cumplir. Entonces, todo esto es lo que hizo que ella tuviera un aura, y nunca mejor dicho, de respeto, porque sabían que
ella no podía tener una información empírica y fehaciente de lo que estaba diciendo, salvo que alguien se lo estuviera soplando al oído. Y ese que se lo estaba soplando al oído era una esfera. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Un ovni? No, porque nadie lo veía más que ella. Pero sí está claro que era un elemento sobrenatural que le estaba dando una ciencia que ella desconocía absolutamente. Y cuando la ponían además pruebas, incluso de las Sagradas Escrituras o de cosas que estaban pasando en otra parte del mundo, ella decía que veía los acontecimientos como si estuvieran aquí y ahora presentes. Qué curioso. Entonces, claro, que tú puedas desgarrar el velo del tiempo y del espacio con esa facilidad, sabiendo los conocimientos que tú tienes y que luego lo vas demostrando fehacientemente durante 47 años, no estamos hablando de una sugestión, no estamos hablando de una mujer que se lo estaba inventando o que todo formaba parte de una especie de contagio místico. No, alguien se lo estaba diciendo. Pero cuando eso lo entroncamos con estos daimones que te digo, tanto de Sócrates como de grandes personajes medievales que decían que estaban ayudados, asesorados por este tipo de entidades sobrenaturales, llámalo ángeles. Ella decía que era una luz. Ella lo definía como un sol místico. Era una luz divina, pero ella decía que era un sol místico. Y ese sol místico continuamente le decía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Pero no solo ella, sino todos los demás. Y cuando alguien le consultaba, oye, mi marido se ha muerto, mi hijo ha fallecido, ¿dónde está? Y ella decía, está en el purgatorio, está en el cielo y está haciendo esto, esto y esto. Evidentemente no se podía comprobar, pero lo decía con tal seguridad que no quedaba más remedio que decir, bueno, pues esta mujer o se nos ha vuelto loca o realmente sí que es una mujer envidiable en este sentido. Y de hecho, pues así murió, ¿no? Murió en olor de santidad. Su cuerpo está incorrupto, que sabes que es uno de los fenómenos también que un poco ratifica la santidad de esta persona. Y bueno, y ahora es beata y como se despiste un poco, la convierten en santa. Espacio en Blanco, emisión especial esta noche desde el Centro de Interpretación de las Caras en Belmez de la Moraleda. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche, en primer lugar, con Jesús Callejo y otro montón de amigos que han venido de diferentes partes a esta primera Bienal de Parapsicología y Misterios aquí en Belmez de la Moraleda. Ese era un ejemplo. Dime más ejemplos de esas luces extrañas. Es curioso porque eso, se aparecían en lugares y de repente aparecían vírgenes, aparecían como Santiago de Compostela, tumbas. A ver, cualquiera que haya estudiado las apariciones marianas, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, todos, sabemos... Los tenemos a todos por aquí, igual entran luego para hablar un poco de lo que está ocurriendo en este pueblo. Pues ahí hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, yo que sé, en las apariciones de la Virgen de la Salette en Francia, ¿no? Como los dos niños videntes, lo primero que ven son unas luces que se acercan allí, que están revoloteando, y luego cómo esa luz se va transformando y se convierte en una entidad antropomorfa, una entidad femenina, una entidad que luego identifican como la Señora de Luz, como la Virgen. Pero casi siempre hay esa parte, hay como dos elementos muy claros. Por una parte, el efecto lumínico, que son esas luces que se van transformando, pero ojo, es como el transporte. Es decir, por una parte llega, se hace corpórea para los videntes, evidentemente, y luego cuando se va pasa lo mismo, es decir, ¡plof!, se convierte en una luz y se va, se desmaterializa. Es decir, la luz es como el vehículo portador. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en las apariciones marianas. No aparece la señora directamente, sino que se da ese fenómeno lumínico y se da un fenómeno sonoro también. Eso que siempre se ha dicho del sonido de microondas, es decir, es como que hay un clic, hay algo que sirve de interruptor para entrar en conexión con esa entidad que no es de este mundo, que es la que te da el mensaje. Estamos hablando, evidentemente, de las apariciones reales, no de las personas que se han inventado esas apariciones. Entonces es muy interesante analizar ese fenómeno lumínico porque, en parte, entenderíamos cómo se gestan este tipo de apariciones marianas o, por ejemplo, cómo se han dado en bastantes lugares lo de la danza del sol. En 1917, y ahora estamos en el centenario, se produce una danza del sol ese 13 de octubre de 1917, pero no es en el único lugar. Y siempre que se ha descrito esta danza del sol, por ejemplo, el Gerosbach, en una localidad alemana, lo describen igual. El sol no se mueve, evidentemente, no es un fenómeno astronómico, es un disco plateado, ¿Que no lumínico, es el sol? que no es el sol, evidentemente no es el sol, porque entonces ya algo estaría pasando aquí, pero que sí que hace que todos los que están presentes, fíjate, en Fátima 70.000 personas, en Geroldsbad más de 10.000 personas. No estamos hablando ya de videntes, de 2 o 3 que están viendo esto. Estamos hablando de muchas personas que están viendo un fenómeno lumínico asociado a una aparición mariana. Y casi siempre lo describen de la misma manera. Gira de derecha a izquierda, sube, baja, a veces parece que se va a estampanar contra el suelo, contra los propios testigos, y luego vuelve otra vez a desaparecer. Claro, la gente cuando ve todas estas cabriolas de este disco solar, que eso sí sería muy ufológico, porque en el fondo estamos hablando de un objeto volante no identificado, la gente lo identifica automáticamente con la aparición mariana. Pero no quiere decir que eso
esté totalmente ligado al fenómeno místico que se está produciendo en ese momento. Es decir, las dos cosas están relacionadas, pero una son los mensajes que te dan y otros, por decirlo así, los efectos especiales que se producen. ¿Para qué? Para que el escenario sea lo más, por decirlo así, lo más perfecto posible, para que el lugar luego se convierta en centro de peregrinación. Dentro del protocolo que sigue las apariciones marianas, estos fenómenos lumínicos son los más espectaculares. No se da en todos los lugares, pero evidentemente ahí tienes un tipo de luz, una luminaria, vamos a llamarlo un ovni, que está asociado a una aparición mariana. ¿Para qué? Para remarcar el lugar. En todos los lugares donde han ocurrido estas danzas del sol o esta parafernalia de luminiscencia, siempre luego se convierten en lugares de culto, porque se crea una ermita, se crea un santuario y se producen peregrinaciones. Hay como un protocolo donde las luces, por decirlo así, juegan un papel fundamental. Y cuando termina, ya se ha construido el santuario, la luz desaparece. Desaparece. Y ya en algunos lugares se convierte en un lugar activo, porque ya sabes, la energía del peregrino, en fin, del fiel, pues de alguna forma retroalimenta todo aquello, pero por otra parte no, otras veces se larga con la esperanza de que volverá, que es curioso, es un poco lo que se decía antiguamente con los antiguos dioses, ¿no? Se largan y luego dicen, bueno, mantener el recuerdo mío porque luego volveré, ¿no? Esto es lo que ha pasado en Garabandal, donde todavía se está esperando, ¿no?, determinadas señales. Esto ha pasado en Medjugorje, en Bosnia, donde también están esperando pues esas famosas señales que serían el preludio del fin del mundo, y está pasando en casi todos los lugares marianos. Pero con independencia de esas profecías que están asociadas a todas las apariciones marianas, lo cierto es que para remarcar un poco el lugar, siempre lo importante es el lugar, los fenómenos lumínicos son fundamentales. Ya digo, y ahí este tipo de luces de los santos están asociadas como vehículos. De hecho, en una de las apariciones marianas, lo dice cuando se le pregunta a la entidad, se dice que estas luces son el vehículo, eso pasa en Garabandal, eso también pasa, por ejemplo, en Lourdes, que son el vehículo en el que ellas se pueden manifestar. Entonces, qué curioso que haya una relación causa-efecto entre esto y el que se pueda ver, el que se pueda visualizar. Es como que están jugando un poco con la composición atómica de la materia para que tú puedas verlo. No cualquiera, sino determinadas personas, salvo en excepciones que son la danza del sol. En la danza del sol es como que se abre el telón y dice, bueno, pues ahora lo puede ver todo el mundo. Todos. A punto de terminar porque esperan otros muchos temas, Jesús. Yo no sé si aquí en Belmes ha habido alguna manifestación lumínica de esa, no lo tendría que contar. Yo estoy ahora, estamos en la Sierra Magina, en ese otro lugar súper especial, ¿no? Y habría que preguntar a la gente de por aquí si han visto luces o cosas extrañas. Explicación breve. ¿Son ovnis? ¿Son extraterrestres? ¿La Virgen se aparece en una nave espacial que llega? Breve, no, si puedes. Para mí te doy una explicación fácilmente. A ver, el ovni como tal lo entendemos como seres que proceden de otro planeta. Este tipo de luces asociadas a fenómenos místicos, apariciones marianas, son seres que están involucrados en nuestro espacio-tiempo y en nuestro, vamos a llamarlo, en nuestra Tierra, en nuestro planeta. Por lo tanto, son entidades asociadas a ese lugar donde se manifiestan, donde se presentan. A diferencia de los ovnis como objetos extraterrestres, que eso es otro campo de estudio. Es verdad que en algunos casos tienen requisitos muy parecidos, pero en este caso estamos hablando de entidades que están asociadas a un lugar específico y lo que hacen es remarcar ese lugar de las maneras que ellos creen necesarias, convirtiendo el agua en terapéutica para que la gente se cure, o sencillamente con este tipo de fenómenos lumínicos, que es lo que apareció, por ejemplo, también en Zeitún, en las iglesias de los coptos en Egipto. Qué curioso. O a veces haciendo aparecer caras en la cocina de un... Es otra manifestación de lo paranormal. Os pido un aplauso para Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Jesús, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, Miguel. Que sigamos viviendo aventuras en diferentes partes del mundo, de España. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, Jesús Callejo Cabo, poniendo mi nombre aparecerá mi página personal y profesional, o a través de laescobula.com. Gracias, que sigamos viviendo aventuras. Gracias y aprendiendo de ti. Gracias, seguimos adelante. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. David Castrillo envía un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde las tierras del vino de Sudáfrica en Stellenbosch hasta el Kruger Park.
Seguimos adelante con más saludos de gente que nos escucha en todas las partes, no solamente de España, sino del mundo. ¿Estáis a gusto? Siempre me gusta preguntarlo a la gente del público que llena. Vaya invitados, ¿eh? O están todos locos, o veréis los que vienen ahora. Después de esa introducción, cambiando un poco los planes que teníamos, vamos con otro de los temas de gente súper increíble que se mete en unos líos, ya veréis. El lugar donde nos encontramos representa uno de los fenómenos más desconcertantes e importantes del mundo de la parapsicología. Para muchos se trata de una casa encantada llena de enigmas y misterios. Junto a nosotros tenemos a una experta en el tema de lo que se ha denominado casas encantadas. Conozcamos algo más de ellas. Y para hacerlo, más gente favorita del Espacio en Blanco, más gente de la familia que nos acompaña siempre en un montón de aventuras. Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, la que tengo aquí. Pido un aplauso para ella. Y un nuevo miembro del grupo EPTA que también ha estado con nosotros. ¿No veas la que liaste con el niño ese de la pelota en Radio Nacional? Aldo Linares, al que pido un aplauso también. Aldo Linares es un sensitivo. Estuvo un día en Radio Nacional, tenemos un servicio por allí. Y cuéntalo tú, lo del niño. Pues nada, íbamos a empezar gracias el programa. Gracias por estar aquí antes de nada. Y muchas gracias, feliz cumpleaños y feliz Belmes para todos y sobre todo para María. Sobre todo para María. Bien. Estaba en la radio, para quien no lo sepa, el programa tiene una atmósfera absolutamente mágica. Si escucháis la voz de Miguel es muy mágica, pero estar en el programa es mucho más aún, con las velas y todo el ambiente. Y gracias a la gran cantidad de agua que amablemente me invita Miguel, pues tenía que ir al servicio antes de empezar el programa. Me acompañan al servicio y lo primero que veo es a un niño entrando al servicio de mujeres, corriendo, salió, me miró, se rió y se fue. Claro, luego lo conté y resulta que coincidió con algunas personas que habían visto lo mismo y tal, pero vamos, era un niño muy amable, muy juguetón. Pero bueno, ahí está. Bueno, vea la que lío. Un niño que evidentemente no existe, que no está por ahí. ¿Era un fantasma, un espíritu, un niñito? Un espíritu que estaba por ahí. Vale. Fíjate qué raro que en Radio Televisión Española haya un niño a las 3 de la mañana entrando a un servicio, ¿no? Pues todos los compañeros técnicos están acongojados, no quieren ir a ese servicio por a ver si les pillan niños de la... Sol, estamos aquí para hablar de otras cosas. Vosotros habéis investigado, he visto hoy en la casa de las caras de la familia de María un papelito vuestro, el grupo EPTA. ¿Desde cuándo habéis estado aquí en Belme viendo la casa de las caras? Ese papelito tiene su origen en que una de las veces que vinimos aquí a hacer el seguimiento de las caras, pues María dice, me tenéis que firmar un documento para que testificar que habéis investigado mi casa. Y estaba Pilón, estábamos entonces los antiguos, y digo, pero María, ¿tú qué? ¿Por qué necesitas? Sí, porque dicen que es mentira cuando digo que habéis venido a investigar. Así que quiero que vosotros... Y entonces Pilón redactó una hoja certificando que el grupo EPTA estaba investigando las caras de Belmez, nos hizo firmar a todos y ahora resulta que yo esa hoja que le había perdido el rastro continuamente todos estos años, la veo que está pegada en la puerta de entrada a la cocina de María, con un papel celo y ahí con las firmas del año aquel que estuvimos, que no me acuerdo, la verdad es que no me he fijado en qué fecha. Nosotros estuvimos aquí en el 90, 92, 94, 96, 98, hasta que ha muerto María, veníamos con una cierta cadencia, pues para hacer el seguimiento, porque ya sabes que como el tema es que, como he dicho antes, las caras de Belmez mutan, sí. Pues entonces lo que hacías es que hacías el barrido fotográfico, barrido de vídeo, y así teníamos la certeza de que cuando recogíamos el material del año que íbamos, a la fecha, contrastábamos con lo que habíamos filmado meses atrás y entonces podías comprobar esa mutación. Unas veces desaparecían, otras había caras nuevas, otras se formaban unas con otras. Te quiero decir que hacíamos el seguimiento de ese misterio de las caras de Belmez. Vale, pero no vamos a hablar de la casa de las caras. Aldo, antes de nada, aquí hay, aparte de todo el público que ha venido a vernos visible de 3 o 4 dimensiones, que yo no sé lo que somos, ¿hay otras entidades?
Pues esa es una pregunta con truco porque tú sabes bien que sí. ¡Ah! Yo no. Eso no Sí, lo sabía yo. No me he puesto las gafas de ver hoy, o sea que no sé. Hay gente... Seguramente sí, seguramente sí. Cuando se reúnen muchos sentimientos, muchas inquietudes, normalmente es como que se enciende una lucecita y siempre... Acuden. La vibración atrae vibración. Vale, lleváis muchos años investigando casas encantadas. Contigo solo hemos hablado montones de veces. Quiero que me cuentes las que más te han impresionado a ti. Y a veces a mí me encanta hablar con ella, pero no se puede hacer un programa de misterio con ella porque va a una casa encantada y se van riendo. Estuvimos, me acuerdo, ¿te acuerdas? En Las Palmas. Sí. Una casa que estaban los dueños acongojados. Pero Aquí tremendo. está pasando no sé qué y no sé cuánto. Y llegan ella, está ahí cachondeo con la bola, se pone Paloma a mirar la bola y riéndose. Y bueno, no sé si fumando. Y digo, pero hay que tomarse las cosas con más seriedad, ¿no? No, que aquí hay mucho miedo. No, pero es que no hay miedo. Es que el gran error es ese. Vamos a ver, yo recuerdo que estábamos recordando los dos cuando hace un momento nos han dicho, oye, que nos tienes que contar como dos que os han impactado. Nosotros llevamos muchísimos años, fíjate, casi 30 años, entonces mi archivo está repleto de casas encantadas, unas mejores que otras, por supuesto, no tenemos el 10 siempre para las casas encantadas. Pero estábamos recordando antes de que yo le voy a dejar una que estuvimos, pero yo me acuerdo perfectamente de la actuación. Es que yo siempre os digo esto porque a mí soy la primera sorprendida. Yo no soy sensitiva, entonces yo trato de conservar mi racionalidad cuando vamos a investigar una casa. Otra cosa es que con humor, pero siempre con racionalidad, ¿no? Entonces, y muy seriamente además. Y no cobran. No Esta gente lleva montones, déjame que lo diga, montones de años sin cobrar. Ayer lo decía, cuidado con esa gente que os dice que para limpiar una casa hay que pagar, que tenéis un espíritu, que tenéis mal de ojo, 50.000, 200.000, cuidado. No, esos son los verdaderos fantasmas. Esos son, son los gente dañina, de verdad. Sí, señor. Bueno, pues es que recuerdo esta casa que, curiosamente, para que veáis, que nos llaman porque veían en el jardín de su casa el fantasma de una señora con una gran pamela y paseando a un perro. Imaginaros. Entonces, era una cosa muy curiosa. Era en la Sierra de Madrid, en un chalet. Y allá que nos fuimos, por supuesto, vino Aldo, José Luis también. Tenemos a José Luis también por ahí, nuestro físico. El físico, este es el racional 100%. Se le ve la cara que tiene. 100%. Sí, pero se le nota menos esa... de Córdoba. Buena cara. Sí, entonces, bueno, es uno de los cielotes que tenemos ahora en el equipo. ¿Y qué pasaba en la casa? Bueno, y entonces fuimos con el pretexto de la señora que paseaba a ese perro con una gran pamela por el jardín. Bueno, resulta que os lo hago muy corto. Luego resultó que en la terraza se ponen Paloma y Aldo, como siempre. Aldo entra en trance, Paloma mira la bola. Y allí la señora de la pamela no aparecía por ningún lado, pero imagínate que nos sale un personaje indignado porque le habían pegado 4 tiros y le habían enterrado en la tierra en directo. Entonces, claro, te sorprendes mucho porque tú ibas buscando a la señora con la pamela y paseando al perro. Y resulta que el fantasma que nos sale, y que era parece ser el causante de todo lo que ocurría allí, bueno, pues era un señor que le habían pegado 4 tiros después de nuestra guerra por un problema de tierras. Y bueno, pues eso, pues dices, bueno, pues nosotros eso lo aceptamos. Espera, no la habían enterrado en... No, en entierro sagrado nada. Es decir, la habían tirado. Y él estaba quejándose de que estaba hecho una birria de tierra, sucio, asqueroso y tal y cual. Bueno, ahí estamos hasta cierto punto, pero cuál no me sería mi sorpresa cuando siempre tratamos de ayudar a esta gente para que pase al otro lado definitivo, que no se quede por aquí cerca, porque ni para ellos es bueno, ni para la gente que vive en la casa. Entonces, con mucha naturalidad, pues Paloma, porque Aldo, al estar incorporando a este personaje, él no sabe nada, es decir, no se da cuenta, no recuerda, por eso le tenemos que grabar todo, que luego cuando se lo ponemos le produce auténticos sonrojos, porque es que, claro, Aldo cuando incorpora la personalidad del fallecido. Si ese señor era un maleducado, pues Aldo se comporta como un maleducado o un mal hablado, imagínate, ¿no? Que ya me acuerdo de algunas ocasiones. Pero en este caso, pues él estaba tranquilo, nada más que estaba indignado porque le habían pegado 4 tiros. Bien, entonces tratamos de calmarle, tratamos de decirle que él estaba ya muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Pero entonces me han quitado parte de mi vida y no sé qué, todo muy filosófico, el pobre hombre y tal. Y entonces ya Paloma le dice, pues mira, oye, yo estoy viendo aquí en la bola que tú tenías una mujer estupenda, guapísima,
y la voy a llamar para que venga por ti. Porque eso lo hacemos muy a menudo, es decir, de llamar a un familiar fallecido para que venga a ayudarles a pasar, si ellos no saben cómo hacerlo, o están un poco despistados, o están muy encalabrinados, digamos, con lo que les ha pasado y no quieren ver más allá de... ¿Cómo es esa palabra, encalabrinados? Encalabrinados, sí. Tengo que aprendérmela. Sí, quiere decir cabreado. Es una palabra más ligera que cabreado, pero la verdad es que le estaba cabreado. Bueno, pues hacemos el tema y Paloma dice, pues mira, voy a llamar a tu mujer, que es guapísima, no me acuerdo cómo se llamaba en definitiva, pero es lo mismo. Y el muerto, en este caso Aldo, porque estaba hablando con la voz del muerto, dice, pero es que yo estoy asqueroso, estoy lleno de tierra, estoy fatal, mi mujer no me puede ver así, date cuenta. Claro, yo como espectadora racional digo, es que no me lo puedo creer lo que estoy viendo, que está hablando un muerto. Bueno. Y dice Paloma, pero no te preocupes, dice, yo te voy a dar una camisa limpia. Y digo yo, ya han terminado todos por volverse locos. Y entonces Paloma hace el ademán, como yo puedo estarlo haciendo ahora, de meter la mano en su bolso y le da nada. Tú no lo veías, era una camisa muy bonita, hombre. No, a Aldo, que era el señor fallecido. Y entonces el otro, Aldo, hace como que coge la camisa y dice, esto ya es otra cosa. Dice, ahora sí que estoy bien. Tú date cuenta mi cara. De volverse loco. Miguel, es que es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues la mujer vino a por él, se fue tranquilamente porque ya estaba guapísimo con su camisa limpia. Y ya trascendió y se fue. Pero esos tejemanejes que yo vi allí en aquella tarde, la verdad es que me impactaron porque nunca me acabo de sorprender. Por eso no se puede pasar miedo con ellos. Y tú, Aldo, ¿has pasado alguna vez miedo cuando incorporas uno de esos espíritus que no saben? Es curioso, ¿no? Que no saben que han fallecido y siguen aferrados a este plano. Claro, es que lo que ocurre, Miguel, es que ese plano es como aquí, o sea, allí somos como aquí hemos sido. No nos convertimos en seres completamente luminosos ni nada. Como somos aquí, somos ahí, con nuestras inquietudes, nuestras dudas, con todo eso, así de descarnado es. Y miedo sí lo he pasado cuando era pequeño, pero por desconocimiento. ¿Cuando veías a alguno de ellos? Sí, y no entendía cosas. Entonces ahí sí lo pasas. Tenemos miedo a lo que desconocemos. Y bueno, yo lo que voy a contar es una experiencia que a mí me marcó por dos situaciones. Primero, porque era en un lugar... los viajes de EPTA efectivamente son muy divertidos, muy divertidos. Vamos riendo, escuchando música, contando chistes. Escuchando el Espacio en Blanco también, ¿no? Por supuesto, claro. Y otros programas interesantes que hay en la radio. Sí. Y comentando siempre las cosas que, si algún día se lee un libro sobre EPTA... Se debería hacer un libro sobre EPTA. Las anécdotas van a ser tremendas. Bueno, pero llegamos a un hotel en una ciudad determinada, en una zona en la cual no estaban en temporada de vacaciones, con lo cual estaba vacío. Y ahí pasaba de todo. ¿Sí? ¿Había espíritus? ¿Había...? Sí, pasaba de todo. Pero claro, lo que ocurre es que cuando se mezcla el hambre y las ganas de comer es cuando tenemos la suerte, y digo la suerte, de que algo ocurra. Porque no depende de nosotros. Todo esto depende del otro lado. O sea, siempre digo que el telespíritu, dígame, no existe. Entonces tuvimos la suerte de primero dar un paseo, por ejemplo, con José Luis, entrar al comedor y en el comedor moverse una lámpara que estábamos allí los dos y era como graba, y es ¿sola? imposible. Sí, y era graba, y no podíamos grabar porque, claro, cuando lo imposible se te presenta, o reaccionas rápidamente o te sientes completamente lerdo. Y es curioso porque después empezamos a hacer una serie de investigaciones, a picar un poco a la situación para ver qué pasaba, y había respuestas. Estábamos solos en el descansillo del hotel y en la primera planta, de repente, cuando empezamos la experiencia, se oyó como si moviesen un sofá, pero claramente a lo bestia. ¿Te acuerdas, José Luis? Y claro, los dueños del hotel nerviosos. Nosotros estábamos así, ¿sabes? Pero encantadísimos, porque quiere decir que había algo, ¿no? Y que eso se estaba registrando. Una máquina no se sugestiona. Entonces, lo que se estaba registrando, se estaba registrando. Empezó la experiencia y empezó a aparecer mucha gente. Muchos espíritus. Sí. Algunos de ellos con situaciones muy, muy carnales, como ir a buscar a una chica que uno de los que iba a buscarla no la veía, iba a buscar a la panadería, no le hacían caso, nadie le hablaba, daba golpes en la recepción y no le escuchaban. Claro, golpes en la recepción,
A veces cuando decimos, es que no, dan golpes en la casa, qué miedo que tengo, es que no lo hacen para asustarte, es porque no les hacen caso, que es otra cosa. Ya. Es una manera de decir, hazme caso. Vale, un segundito. Sí. ¿Tú los ves, a esos seres que como los ves a mí? ¿Y algunos de ellos se incorporan dentro de ti? ¿O? No, yo los veo como si te viese a ti. Claro, lo digo los veo, pero es una cuestión mental, ¿vale? Interna. Sí, interna, pero es como si te viese a ti, pero más granulado, por decirlo así. Vale. Y no es que entren en mí, no, es como un abrazo, es una sensación de un abrazo. No ocurre eso de que se meten en mí y tal, no, eso está bien en las películas, pero no ocurre. Vale. Entonces, claro, el hombre buscaba a la chica, tenía una manera de hablar muy peculiar, luego vino otro que era estaba atrapado a una época también, era visitador médico, si no me equivoco, o farmacéutico, algo así. Representante de productos farmacéuticos. Sí. Y además de farma. Porque es que, vamos... ¿Lo cuentan todo? Lo cuentan todo. Claro, vamos a ver el nombre, apellidos, dónde trabajaba y que estaba buscando su amor, que lo había dejado en Es que lo bueno es que cuando trabajamos en EPTA es que buscamos seguir un hilo lógico a lo que está ocurriendo, a la experiencia. Claro. Porque eso te sirve muchas veces para encontrar respuestas lógicas a situaciones que son completamente lógicas, aunque sea el otro lado. Y lo que más me marcó, y que entronca con lo que decía Jesús, es ese clic. Una de las experiencias más bonitas que he tenido viendo a alguien es en la escalera, después de todo lo que pasó y después de las bajadas de temperatura que me dan y los efectos físicos y José Luis midiendo temperaturas y todo esto, los cambios de tensión, de presión que bajaron, todo lo que se alteró, es ver una mujer en la escalera que me dice quiero bailar. Una mujer como de los años 60, de los años 50, increíblemente guapa, que me hizo este gesto. Yo me quedé atontado y recuerdo haberme levantado, José Luis midió el campo cerca de la escalera, estaba alterado también, me intenté acercar un poco y vi que me decía quiero bailar y me miraba. Era increíblemente guapa, o sea, esos ojos no los olvidaré. Pero lo que más me gustó es que cuando le dije vamos a bailar, me dijo no, yo no puedo bailar contigo porque tú no estás aquí, ni yo estoy ahí. Pero fue súper bonito. Qué curioso, qué curioso. Nos queda muy poquito tiempo para terminar esta primera hora. Yo quiero que escuchéis algo que ocurrió en otro programa que hicimos aquí. Ahora sí volvemos a Belmez de la Moraleda, a la Casa de las Caras. Yo creo que lo explica. Escuchad, porque quiero preguntaros si esas cosas pasan de forma natural. Esto nos ocurrió hace unos cuantos años, haciendo un programa aquí en la Casa de las Caras con la familia de María. Ya veréis, qué curioso. Antes de daros más datos, Miguel, ¿has olido el perfume? Sí. ¿Era el perfume de tu madre? Sí. Terminamos la anterior hora oliendo un extraño perfume. Decían era que mi era... colonia. Pero no era la tuya. No, que no. A mí me ha recordado absolutamente al perfume de María y se lo he hecho a Miguel. Oye, y por eso os lo he dicho que veréis ahí y a visitar el perfume ese que tiene mi madre ahí. Y está en una botellita. Es muy antiguo. A mí era curioso porque me ha olido a perfume antiguo. Sí, sí. Habéis sacado esa botellita del perfume de tu madre y era el perfume de tu... Sí. Olía como el perfume de tu madre. Sí. ¿Tú crees, Miguel, que tu madre puede estar cerca de nosotros en la casa? Puede ser. ¿Tú crees en esas cosas? Yo claro que creo. Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Seguimos en esta casa, han pasado muchas cosas. Atentos a la gente que nos escucha en el podcast y después... ¿Habéis escuchado esa voz? Sí. ¿Ha dicho María? No sé qué ha dicho, pero se ha oído perfectamente. Yo pensaba que era un efecto del programa. Creo que es el momento, Miguel, para hacer Eso algún tipo de llamamiento. Estamos grabando el programa. En la Casa de las Caras, en una de las ocasiones, un perfume que le llenó todo y que, como habéis escuchado todos los compañeros, Luis Mariano, Fran, había un montón de gente allí, lo pudimos oler, y que incluso Miguel, que está por aquí, uno de los hijos de María, fue al baño y echaron aquel perfume. ¿Cómo puede? Tenemos 2 minutitos, Sí, dame una explicación. Rápido. Mira, ¿Cómo alguien del más allá puede poner un perfumito ahí para que lo...? Pues porque quizás la fuerza de los sentimientos es lo que es. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me pasó con mi madre. ¿Sí? Cuando mi madre falleció y se incineró, aquella misma tarde, yo volví solo a casa, pasé por su habitación, se encendió la luz de su lámpara, entré a apagar la luz de su lámpara, sí, sola. Y cuando fui a entrar a mi habitación no olía a su perfume. Salí de mi habitación, no olía. Entraba en mi habitación, olía a su perfume. Pero eso no puede ser sugestión, no puede ser un recuerdo que se te despierta en ti. No, porque para eso tengo el bichito muy EPTA, de entrar, salir, anotar, porque claro, cuando tú investigas una cosa y eres testigo a lo bestia de algo, quieres saber qué hay. Qué curioso.
Sol, Aldo, en 2 minutos o en 1 minuto, ¿cómo reaccionar ante este tipo de historias? ¿Con tranquilidad, con ese cachondeo que vosotros os lleváis? No, vamos a ver, que, oye, no exageres. En el buen sentido, no exageres, Miguel, que tampoco. Sentido. Lo que pasa es que estas cosas hay que tomárselas, sobre todo si llevamos tantos años entre medias. Vamos a ver, tienes que tomarlas con espíritu deportivo. Vale, con ese espíritu deportivo. Con espíritu deportivo. Es decir, sin dramatizar, porque si vas a ayudar a la gente que vive en la casa, lo que no pueden es encontrar unos investigadores, primero, que les digan cosas tenebrosas, que no tienen por qué decírselas, y si se las dijeran, pues es muy malo, porque no es verdad, y luego dando la información adecuada a la gente la tranquilizas. Yo pienso que si todos conociéramos todo, yo creo que si toda la gente que nos está escuchando ahora supiera de la parapsicología lo que nosotros sabemos, pues se tranquilizarían muchísimo ante muchos fenómenos que les pueden ocurrir. Yo siempre les digo que se pongan un poco fuera, que se pongan como de observadores, como hacemos nosotros. Es decir, oyen un ruido en la casa, hombre, no alocarse. Y sabes, Miguel, hay una cosa muy sencilla, la oscuridad se va cuando tú enciendes la luz, ya está. Sí. Por eso se organizan estas bienales y estas reuniones, para dar un poco de luz con la información de gente que viene con datos. Última pregunta que te hago, Aldo, y a ti, Sol, por la experiencia que tenéis con toda la gente del equipo EPTA, 30 segundos, y se van. Cuando ya comprenden o viene alguien de fuera que le da cariño, esos espíritus que están aquí, enganchados aquí, se van y de repente ya... No solo cariño, sino les marcas el camino de alguna manera. Yeah. Es decir, o llamas a alguien de un ser querido que venga por ellos, que a veces tú piensas en la mujer, pero ¿te acuerdas que nosotros tuvimos un señor, precisamente del hotel donde hablaste, que fue un sacerdote que le había bautizado? Y ese fue el que se la llevó. Y ese fue el que vino y se lo llevó. Es decir, no sabes nunca, tú convocas al otro lado, luego te puede venir alguien a ayudarte, pero te vienen a ayudar siempre. Aldo Linares, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Sol Blanco Soler, os pido un aplauso para ellos y forma de contacto. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Sí, en grupoepta.com, grupoepta.com, en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter también, Grupo Epta. Que sigáis llenando de luz, dando luz. Y tú. Gracias. No olvidéis, Grupo Epta es con H. Gracias. Hasta luego. Termina esta primera hora, damos paso a las noticias de los informativos de Radio Nacional y después regresamos. Nos queda todavía mucho que contaros. Viene un señor que nos va a contar cosas, dice, de que los ovnis ya no existen o algo así, o que se ha muerto, ya veréis, la ufología. Vamos a dar un paseíto por ahí, si podemos, por el Camino de la Plata, y vamos a hablaros un poquito de la Casa de las Caras. Nos vayáis, Radio Nacional en directo aquí, desde el Centro de Interpretación de la Moraleda, programa especial. Aún tenemos mucho que contaros. Enseguida regresamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después del informativo, aquí seguimos, programa especial del Espacio en Blanco, desde el Centro de Interpretación de las Caras en Belmez de la Moraleda, un flamante lugar donde está un parte de la historia de este fenómeno tan increíble, con unos cuantos invitados todavía que nos quedan para seguir analizando misterios. Un placer que sigáis ahí. Los saludos desde España a todos los que nos descargáis, escucháis en la radio online y nos escucháis a través del podcast, y a todos los que a lo largo de la semana también descargáis el podcast. Saludos, y también a esa gente que está conectada ahora en Radio 1, Radio 5. Un placer estar unidos. Cambiando algunos de los planes que teníamos, pero con nuevos invitados que se acercan, quiero que escuchéis esta nueva introducción y presentamos a otro miembro de la familia del Espacio en Blanco que viene a contarnos algunas historias. Ya veréis. Llevamos muchos años hablando del fenómeno del siglo, los ovnis, tratando de buscar respuestas, tratando de hallar explicaciones.
¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué significan todas esas supuestas pruebas? Para algunos expertos, la ufología ha muerto. No hay respuestas. Y sin embargo, son miles los testigos en todo el mundo que aseguran entablar contacto con algo o con alguien. Miles de expertos en todo el planeta debaten la cuestión. Tratemos de conseguir algunas respuestas. Y para hacerlo, saludamos a un nuevo invitado que se acerca a nuestra mesa, para el cual pido un aplauso a Josep Guijarro. Buenas noches, Miguel. Querido Josep, otra vez, como con Jesús, en nuevas aventuras. Estamos siempre de acá para allá metiéndonos en líos. Como no puede ser de otra manera, porque esta es nuestra pasión, es nuestra profesión, pero es por encima de todo un modo de vida. Y si nos quitaran el misterio, si nos quitaran la posibilidad de ver las caras de asombro cuando cuentas una historia, el conocer nuevas gentes cuando viajas a cualquier lugar del mundo, yo creo que nos faltaría la sangre que hirviera por nuestras venas. Sí, señor. Compañero en ese programa Hora Punta, buscas los temas... Televisión Española. Los temas extraños. Has hecho una serie alienígena, ¿se llamaba? Bueno, esa es la versión anglosajona. Americana. Aquí la llamamos extraterrestres. Mejor. Y de eso vamos a hablar. No nos gusta mucho. Tenemos a Miguel Pedrero, que seguramente, compañero, también entrará dentro de un momento, que le gusta tanto hablar de ovnis. A mí ya me tenía aburrido con los ovnis. Y sin embargo, tú vienes a decir que la ufología ha muerto. No que los ovnis han muerto. La ufología. Que la ufología ha muerto. Vale, me lo explique usted, porque por favor. Es curioso, porque Jesús Callejo, al que veo por aquí, mencionaba el asunto de Montserrat, un lugar donde las luces populares anunciaron, como él bien decía, el lugar exacto en el que se encontraba la Virgen Negra, la Virgen de Montserrat. Y no es el único acontecimiento que ha tenido lugar en ese enclave y relacionado con luces. Yo rescaté hace algunos años un documento notarial que se remonta al siglo XVI y que habla precisamente de que unas extrañas luces iluminaron la montaña por espacio de 45 minutos y la gente iba al cura, que hacía las veces de notario, para levantar acta de que había un hecho sobrenatural encima de esa montaña. Y por último, esa injerencia que tienen estos seres, sean quienes sean, en los asuntos humanos. Había un conflicto en una localidad que está en el lado norte de la montaña de Montserrat, que era un cura que no quería dejar pasar una acequia para que el agua llegara a los regadíos de los campesinos de los alrededores. Y el muy bribón dijo, pues que sea Dios el que se manifieste, si hay señal yo os dejo poner la acequia. ¿Y qué pasó? Una luz procedente de la montaña de Montserrat entró por la iglesia del Carmen, en donde estaban reunidos todos los fieles, y repentinamente aquello dio 2 vueltas y salió por una de las ventanas, dejando un olor como a ozono y haciendo repicar todas las campanas. ¿Y era la señal de Dios? Era la señal. Y fíjate qué injerencia, porque a partir de ahí se acabó la sequía y empezó a construirse esa acequia. De hecho, hay una fiesta en Manresa, que es la localidad, que se llama La Extraña Llum, la extraña luz, que se celebra para conmemorar ese hecho milagroso. Bueno, todos estos asuntos han centrado, más en tiempos modernos, esa aventura que hace 40 años inició allí Luis José Grifol con esos contactos. El día 11 de septiembre. El día 11 de todos los meses. Perdón, sí. Que ha hecho de la montaña de Montserrat un lugar muy especial, que ha reunido hace muy pocas fechas a expertos mundiales venidos de todos los lugares del mundo. Y yo tuve el honor de ser el presentador. Se me ocurrió, como si ahora lo hiciéramos aquí en Belmez, preguntar cuánta gente había tenido no un avistamiento, sino un contacto con estos seres. Y más del 50% ¿De la gente que estaba? Levantó la mano. Y yo me di cuenta en ese momento que la ufología había muerto. La ufología entendida como la disciplina que estudia los objetos voladores no identificados. Porque no podemos dar respuestas, seguimos debatiendo qué demonios son y de dónde vienen, cuando la gente ya ha dado 10 pasos más allá y está estableciendo contacto con esos seres. Por lo tanto... Espera, te dejo terminarlo y te pregunto. Ni la ciencia
puede dar respuesta, porque dicen que son esquizofrénicos, o les dirán que aquello que están viendo no es real, ni los ufólogos le podemos dar una respuesta a toda esa gente, porque seguimos debatiendo cuál es el origen de ese fenómeno. Nuestros compañeros están poniendo bonito el micrófono. Las PES, si es que pasan estas cosas. Quiero que me lo expliques entonces. Si no sabemos todavía a qué fenómeno nos estamos refiriendo cuando hablamos de los ovnis, y ya estamos más adelante, ¿con qué se contacta? Esa es la gran cuestión. Yo soy de los que pienso, y te lo digo desde el corazón, sabes que tus entrevistas me llegan y me emocionan, y sabes que te hablo y me sacas cosas de la más absoluta sinceridad. Y ha llegado el momento de quitarse las caretas. Yo creo que hay un verdadero complot de lo oculto. Que cuando hablamos de Belmez, cuando hablamos de casas encantadas, cuando hablamos de apariciones marianas, cuando hablamos de ovnis, hay una misma fuente del otro lado que se está manifestando, y lo hace a aquello con lo que el testigo puede vibrar interiormente, porque al fin y al cabo lo que consigue cualquier fenómeno sobrenatural, y hago el gesto de entre comillas, que no lo pueden ver los oyentes que escuchan ahora Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, como no sabemos qué es, interpretamos aquello que se amolda mejor a nuestras creencias, porque al fin y al cabo, digo, lo que hace es un revulsivo interior, nos hace transformar nuestra visión del mundo. Es algo que te toca a ti, que te toca a ti, que te toca a ti. Y esa pequeña chispa individual, cuando al final la sumas, ha efectuado una transformación social. Llámale una nueva religión, llámale una nueva forma de ver la vida, llámale una nueva forma de conceptuarte y conceptuar a los demás. Es una revolución espiritual. Ya, pero eso significa que detrás de todo ese fenómeno que todavía no entendemos hay una inteligencia, hay algo que está haciendo un plan para que despertemos. ¿Sí? Exactamente. Ahora, ¿qué es? ¿Es Dios? ¿Son los ángeles? ¿Son extraterrestres? ¿Es un plan maestro? No lo sé con exactitud. Mi vibra, mi intuición apunta que es un plan maestro. ¿Creado por qué o por quién? Lo ignoro, pero hay un plan que además no solamente incluye a la raza humana, sino que en ese plan forzosamente vamos a entrar en contacto con otras civilizaciones, porque hay un plan maestro que supera a la humanidad. Es decir, si hay un sentido de la vida, lo hay a título individual, pero lo hay a título colectivo cuando consigamos ese contacto abierto con las inteligencias del cosmos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Josep Guijarro esta noche aquí en este centro de interpretación de las caras en Belmez de la Moralidad. Tú que hiciste o es que has hecho esa serie y que has viajado por el mundo también por montones de lugares, ¿qué pruebas? Hablábamos hace un momentito de la comida de gigantes. ¿Qué pruebas has encontrado que te saquen fuera del patrón de los humanos y digas, aquí antes ha habido alguien que no era de este lugar, de este sitio donde estamos? El problema, Miguel, de las pruebas, y tú lo sabes bien, es que las pruebas te sirven a ti, en lo personal, pero no pueden convencer al escéptico. Esa famosa prueba de James Randi, que por cierto ha sido ya desafiado por un mentalista y ha conseguido el millón. Sí, pero no, el muy bribón no ha pagado. Esa es otra, James Randi es un personaje. James Randi es un negador, es un mago, es un mentalista que ofreció $1 millón a aquel que pudiera hacer y repetir bajo condiciones de control un experimento parapsicológico, demostrar un fenómeno paranormal. Y un estudiante de astrofísica, aficionado a los juegos de mentalismo, le ha ofrecido un experimento telepático ante un auditorio tan granado como el que hoy tenemos aquí de personas.
y superó todas las pruebas. Claro, él le dijo, esto es un truco, pero no sabe el truco ni cuál es la mecánica. Es decir, que podría ser perfectamente un experimento telepático. Y se ha negado a darle ese millón de dólares. Con lo cual, lo que son pruebas circunstanciales. Lo que cuenta, al fin y al cabo, es la experiencia personal. Y yo he encontrado muchos indicios. Por ejemplo, en el pasado, el hecho de que culturas conceptúen del mismo modo cosas. Hay un ejemplo que me parece revelador. Este mes publicaba en la revista Enigmas un reportaje que ha ido en portada relacionado con la Atlántida maya. Y me ha sorprendido constatar cómo, más allá de que los pueblos de Oriente, los que están a este lado del Atlántico, conceptúen que sus mitos llegan del Occidente y los del Occidente consideran que sus mitos llegan de Oriente, por lo tanto algo había ahí entre medio que era el origen de todo. Más allá de eso, cuando se habla de el Atlas, esa voz que da lugar al alt del Atlántida, ese radical que significa agua para los mayas, pero significa también agua para los bereberes. Dices, a ver, ¿cómo es posible? Si hasta la llegada de Colón no existía una comunicación, ¿cómo es posible que los dos conceptúen esa misma historia? Pero es que no solo en la voz. El mito, cuando lo representan, aquí ponemos a Atlas con el mundo encima de su primera vértebra, de ahí que la primera vértebra se llame Atlas. Allí su dios, que ahora tiene un nombre de estos complicados, también se representa con un mundo colocado encima de una vértebra. Y tú dices, hasta ahí llegamos. ¿Cómo es posible si alguien, llámale venido desde fuera, no sé si atlante o extraterrestre, no les ha dicho de qué forma tienen que perpetuar un conocimiento? Para mí eso, que es un indicio, no es una prueba, me vale para conceptuar que hubo un tiempo en el que eso que llamamos dioses y que se comportaron prácticamente como seres muy de carne y hueso, instruyeron a la humanidad y prometieron volver. De manera que por eso te digo que hay un propósito, que es el contacto entre las civilizaciones. Es decir, que no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos ni siquiera aquí. Cuando Aldo decía hay otras cosas, que hay otras cosas, viene a confirmar esto. Y cuando yo preguntaba en el Congreso qué tipo de contactos tenían, la mayoría estaban entrando al fenómeno ovni por lo que se llama la canalización, por el channeling. Es decir, ya no necesitas ver luces en el cielo. Esa comunicación va siendo directa y coinciden, pero la gente está perdida porque cada uno percibe a lo mejor por escritura automática, otro lo hace en sueños, otro tiene directamente visiones o revelaciones, no sabe cómo digerirlo. Falta ese algo que apelmace todos los mensajes y le dé una coherencia. Coinciden en las cosas, pero sin embargo no en sus formas. De ahí que yo hable de un complot del oculto, porque en el fondo esa inteligencia que se esconde detrás de los fenómenos se nos está mostrando de la forma que mejor podemos entenderla, pero no revela claramente cuál es su plan. De manera que somos una suerte de infiltrados de ese plan maestro que tarde o temprano se nos revelará. Josep, me encantaría estar más tiempo contigo, pero hay otros invitados esperando. Te doy las gracias. Seguiremos ese complot, porque seguramente nos va a llevar muy lejos. ¿Forma de contacto? Pues a través de internet, como todo el mundo, @JosepGuijarro si me queréis en Twitter, Josep Guijarro si me queréis en Facebook. Un placer que hayas estado aquí en el programa, que hayas venido a estas jornadas aquí en Belmez y que sigamos compartiendo aventuras. El honor ya sabes que es mío, eres el maestro y eres el mejor. Tú sí que lo eres. Un aplauso pido para él. Gracias. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí al atardecer alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an.
abrazo desde China. Hasta esa parte del mundo llega nuestro programa. Montones de lugares del planeta escuchan el Espacio en Blanco. Y ahora muy brevemente, porque queremos cerrar con el otro tema de la Casa de las Caras aquí en Belmez de la Moraleda, como no podía ser de otra manera, os invitamos a pasear mínimamente a descubrir una ruta. Deberíamos cambiar el dicho y añadir: todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. Además de la ruta jacobea clásica, existe otra menos hollada, que se llama la Ruta de la Plata. Esta noche os invitamos a transitar por ella. Como ruta jacobea de la Vía de la Plata, se conoce al trayecto que conduce a los peregrinos desde la ciudad andaluza de Sevilla hasta la leonesa de Astorga, desde donde se toma el camino de Santiago francés hasta llegar al destino. Aunque como ruta jacobea no cuenta con la antigüedad de otras rutas históricas de peregrinación a Compostela, este recorrido sigue el trazado de una de las vías de penetración de mayor importancia histórica de la península ibérica. Recorre lo que se conoce como la Vía de la Plata, si bien ésta se extiende aún más entre los puertos de Huelva y Gijón. Pero a pesar de no contar con el legado histórico de otras vías de peregrinación compostelana, esta es una de las más notorias entre las que recorren España, puesto que en ella confluyen todos los caminos procedentes del sur y muchos de los que lo hacen hacia el este. Y como tal, está llena de misterios. Conozcamos algunos de ellos. Y para hacerlo, saludar a dos nuevos invitados que se acercan al programa. Federico Padial. Buenas noches. Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Miguel Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas Pido un noches. aplauso para ellos rápido. Miguel, que ayer en la cena, Miguel Rodríguez, me quedé alucinado, es un pintor, tiene unos cuadros. Gracias. Tío, tenías que estar en el Museo del Prado, en el Guggenheim, en el... Estoy en ello, en mandé Nueva la York. solicitud. Mandé la ¿Ya has solicitud mandado? hace poco, pero no... Seguro que vas a estar ahí. Echar un vistacito por ahí, Miguel Rodríguez. ¿Tienes algún seudónimo? Bueno, mi madre me llama Antoñito, pero... No, yo soy Miguel Rodríguez. Pero en las redes sociales para que... No, yo firmo Miguel Rodríguez Núñez y esa es mi firma. Echar un vistacito, le digo a toda la gente que nos está escuchando, para que veáis la calidad de estos cuadros. Y a los dos, ¿por qué se habéis metido en esta historia? ¿Y tú no tienes más sitio para tatuarte el brazo? Seguramente tienes el cuerpo Bueno, lleno de... yo pinto la piel, él pinta lienzos. Ah, sí, vale. ¿Por qué os habéis metido en esto del misterio y de recorrer esa Vía de la Plata, que vamos a hablar mínimamente de ella, y os emplazo en otro momento para que nos deis más datos? Bueno, yo creo que el misterio realmente nos gusta a todos, ¿no? Siempre nos ha atraído, ¿no? Y si tienes curiosidad, pues vas a sentirlo y vas a buscar el misterio, siempre. ¿Y os ha pasado alguna cosa rara por ahí alguna vez? Siempre pregunto esto cuando no conozco mucho a los invitados. A mí sí. ¿Has visto ovnis? ¿Has visto aparecidos? ¿Has visto...? He visto ovnis y he visto aparecidos. ¿Sí? Vale. ¿Y tú, Miguel? ¿Te cayó? Yo he visto de todo. No me extraña. Hombre, como pintor, no sé, tengo quizá un poco la... Tienes una visión muy amplia, ¿no? Un poco más, no será como Aldo, porque Aldo será una cosa increíble, pero sí, tengo un poquito... Mi familia desde siempre ha tenido personas muy sensibles, y aparte como personas como Jesús, que es mi amigo, y tú, que siempre te escuchas como programa con Espacio en Blanco, pues siempre la mente te abre muchas fronteras. Qué bien. Os hemos traído aquí para mínimamente caminar por la Vía de la Plata. No hay muchos caminos para llegar a Santiago de Compostela. Uno quizá menos conocido es el camino del norte que va por Cantabria, por el norte de España, y otro de ellos que se está empezando a popularizar últimamente es el camino que sigue la Vía de la Plata. La Vía de la Plata. ¿Desde Sevilla o va todavía más al sur? Bueno, realmente iría más al sur, pero lo hemos tomado de Sevilla. ¿Por qué nos interesa este camino? Porque realmente, si el otro tiene mucha fama de peregrinación, pero este camino quizás tiene
también un componente cultural que no debemos de olvidar, que es ruta comercial desde antes. ¿Por ahí va la plata? Claro, no. Bueno, la plata sí, la plata iba y el azogue para sacar la plata de las minas, cuidado. ¿De dónde? De los... Desembarcaban en Sevilla y lo llevaban allí para sacar de Almadén de la Plata, la famosa mina de Almadén de la Plata. Pero quizá nos interese un tema, y es que de esa ruta quizá haya bebido una cultura que no ha bebido la del norte, que sería la cultura oriental que trajeron los fenicios. Y eso sería muy interesante, porque tendría componentes que nos puede trasladar incluso al antiguo Egipto, puesto que los fenicios trajeron toda la cultura del Mediterráneo y la introdujeron a través del Guadalquivir en España. Tendríamos también la cultura tartésica, ese gran desconocido, que nos podríamos remontar incluso a la Atlántida. Estaría en Huelva, según mucho. A mí me gusta pensarlo, sí. Barro para la tierra. Pero sí, ese culto, date cuenta, Miguel, que ellos introdujeron el culto a Isis, que le llamamos Astarte. Que es la misma diosa que Isis en Egipto. Claro. Astarte en el resto del Mediterráneo. Resulta curioso, como antes comenté aquí a todos los amigos, cómo en esa ruta vamos a ver representado más la vocación mariana que otra. Quizás tenga que ver con ese culto a la Madre Tierra representado en Isis. Vale, como vamos a hablar de ello en otro momento, dime lugares que tengamos que visitar para encontrar eso en esa ruta de la Plata. De aquí, de Sevilla, Andalucía, a Astorga, que es donde entronca con el resto de los caminos. Subir hasta Astorga es larguísimo. Dame 3 o 4 sitios que vamos a ir mañana mismo a verlos y ya tendremos tiempo de visitar los demás. Dime. Yo doy uno en particular que hoy hemos hablado un poquito, pero me llama mucho la atención. Santa María de Tudia, Tentudia, un lugar milagrero. ¿Dónde está eso? Eso está en la provincia de Extremadura, provincia de Badajoz. ¿Santa María de? De Tudia. Tudia. De Tentudia, monasterio de Tentudia. Vamos a ver, ahí encontramos milagros, caballeros de la Orden de Santiago y sobre todo muchísimos milagros, apariciones, incluso lo que podríamos calificar como casos ufológicos. ¿Sí? Como sería el sol parado. ¿Qué entendemos por un sol parado que alarga el día? Una luz en el horizonte que alumbra una batalla, ¿qué podría ser? Sino un ovni. Más sitios, 2 más quiero saber. Que me digas, que nos digas esta noche. Pues ahí se puede llegar fácilmente y encuentras todo ese pozo todavía. Se puede llegar perfectamente, es visitable, no hay ningún problema. Otro sitio que podríamos hablar, muy cerquita de ese, podríamos hablar de la Virgen Zapatera. ¿Eso dónde está? Eso está Santa María de la Nava, muy cerquita. Otro milagro. Extremadura también. Extremadura. Otro milagro y otra aparición mariana. También tiene que ver con la Orden de Santiago. Muy curioso. Y yo personalmente valería para Sevilla y pediría que fueran a Santa María de la Sede, que es nuestra catedral, que guarda muchísimos misterios. Y sería el punto cero de donde partiríamos en esta ruta de la Plata. Es curioso porque qué cantidad de cosas hay en nuestra geografía, en este país nuestro, de historias, de tradiciones, de milagros, de misterios. Grandes desconocidos. Exactamente, grandes desconocidos y que hay que volver a recuperar ahora como si fuera una nueva misión que hay que ejercitar. Se trata de que yo siempre le digo a los amigos e intento que visiten los sitios con otros ojos. Hay que ponerse los ojos de ver. Que se paren, que miren arriba, abajo y vuelvan a verlo otra vez. Investiguen. Hay muchísimo que ver. El misterio lo tenemos muy cerca, sin embargo muchas veces queremos buscarlo fuera, cuando lo tenemos en nuestra propia ciudad. No te falta irse a Egipto, a México, a Perú. Irse a Egipto está muy bien, pero aquí tenemos realmente no hace falta. Realmente aquí tenemos todo. Incluso yo te digo, es que hemos bebido de tantas culturas en el sur, hay tanta confluencia de culturas que hay un crisol en el que podemos encontrar prácticamente cualquier cosa. Casi nos vamos. Miguel, ¿tu sitio favorito de esa ruta? Bueno, como ha dicho Fede, el monasterio a mí me gustó bastante. El monasterio de Tentudia me pareció bastante mágico. Sobre todo lo de la linterna donde enterraban, estaban los cuerpos. Es que tiene una linterna de muertos. Claro. Algo muy difícil de ver en el sur. Una linterna de muertos. Qué curioso. Me pareció curioso porque era una linterna y había 2 habitáculos para los cadáveres. Y me llamó mucho la atención que en la habitación de al lado estaba el hermano mayor. Yo no quiero pensar en ese hombre lo que le pasaría todas las noches. ¿El hermano mayor? El hermano mayor dormía al lado. Al lado de los cadáveres.
Como decía Jesús al principio del tiempo, qué curioso eso de las luces y todo eso alrededor de esos lugares que deben de estar llenos de una energía muy especial, ¿no? Claro. Sería, además, le ponían unos focos, no le ponían LED porque no había en esos tiempos, pero había unas velas que lo que hacía que el cuerpo fuera hacia arriba. Buscar a la luz. Qué curioso. Es la filosofía oriental de no buscar la tierra, buscar el aire. Federico Padial, Miguel Rodríguez, gracias por estos mínimos datos. Como os he prometido, vamos a hablar más extensamente de esa ruta para llegar de nuevo a Santiago. Ruta del Sur me gusta llamarla. Sí, la Ruta de la Plata o la Ruta del Sur. ¿Forma de contacto con vosotros? A través de Facebook, Instagram. En mi caso, Investigando Sevilla, tenemos colgados muchos viajes, muchas rutas, muchos detalles, curiosidades sobre todo. Miguel. Yo en Google pones Miguel Rodríguez Núñez y salen muchas obras mías. Echar un vistacito a esos cuadros. Gracias a los dos. Os pido un aplauso para ellos. Gracias. Seguimos viéndonos. Gracias. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Amigos del Espacio en Blanco, hola, soy Unai. Os mando este mensaje desde esta pequeñita playa en San Francisco, California. No muy lejos de aquí se puede ver la que una vez fue la más infame cárcel de Estados Unidos, Alcatraz. Un saludo para todos y os dejo con el sonido de esta bellísima ciudad, San Francisco. Y seguimos en la recta final del programa. Llegan nuevos invitados para hablar evidentemente teníamos que hacerlo, de este lugar donde estamos. Quiero que escuchéis una pequeña introducción. Además son personas que no habían venido por aquí, así que nos darán sus opiniones acerca de ello. Hemos estado multitud de veces en este lugar lleno de enigmas. Desde aquí hemos hecho algunos programas históricos en los que se mostró el misterio. Esa invitación es que si hay algo inteligente, no físico, que esté en esta casa, que tenga que ver con el fenómeno o no, sea María Gómez Cámara o no, si puede activar el sensor, cualquiera de los sensores que tenemos dispuestos esta noche, que lo haga en los próximos segundos. ¿Espera un segundito? Están escuchando, Miguel, los dos sensores, y os aseguro que en este pasillo que da acceso a la nueva cocina, por supuesto no hay absolutamente nadie. Ahora está en silencio. Otra vez van a faltar. Los dos. A mí se me pone la carne de gallina escuchando esos sensores. Perico. Están a máxima resistencia, es decir, no es... no tiene por qué estar pasando. Hoy volvemos para saber cómo se encuentra el fenómeno. Uno de sus protagonistas nos lo muestra. No, hoy vamos a tener a más protagonistas, a más personas que no habían conocido la Casa de las Caras. Saludar a nuestro primer invitado, Jorge Astiaro. Ha venido aquí a dejarnos hipnotizados a todos. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pido un aplauso para él. No os perdáis mañana lo que va a hacer por aquí. Saludar a Pedro Amorós. 1000 veces ha estado en la Casa de las Caras. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, o 2000. O 2000, vale. Y saludar a alguien que no había estado aquí en la Casa de las Caras, Miguel Pedrero, que también está en este bienal. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Como tenemos poco tiempo, quiero que seáis sintéticos, por favor. Tenemos a Miguel Pereira por ahí, algunos miembros de la familia, pero están un poquito indispuestos y no nos van a contar cosas de la casa. Pero quiero que me contéis vuestra experiencia. Tú,
Jorge, que no habías estado aquí, que habías oído hablar de ello. Sí. Me decías así en bajito que si esto lo estuvieran los mexicanos, habrían montado aquí. Sí, los mexicanos son muy emprendedores y cualquier cosa la explotan al máximo. Entonces, sí, yo desde que llegué hace 16 años, voy para 17 años que llegué a Madrid a vivir, yo vivo en Madrid. Yo había oído de la casa de Belmez, de las caras de Belmez, y me parecía un lugar increíble. Y hoy puedo decir que estoy aquí gracias a ti, te lo agradezco un montón, porque ha sido una experiencia muy interesante ver esas caras en vivo, en directo, y son muy sorprendentes porque son muy nítidas, a pesar de que ustedes dicen que ya se han ido diluyendo, pero para mí me sorprendieron bastante, ¿no? Y yo creo que, hablando un poco de mi propia experiencia, yo como hipnotista yo soy experto en los fenómenos y en los procesos sugestivos. Y la sugestión no hay que verla como algo negativo, como algo que nos estamos inventando. Es un proceso natural de nuestra mente que se refuerza a través de los procesos creativos, imaginativos, y que muchas veces yo creo que cuando entramos en estados de trance, en estados de mucha concentración, nuestra mente capta información que está en nuestro entorno de una forma inconsciente y a veces nuestra mente no sabe cómo interpretarla y por eso a veces oímos cosas que aparentemente no están, vemos cosas, porque yo lo experimento cada noche que yo hago un espectáculo, esas alucinaciones. ¿Qué quieres decir con eso? Yo quiero decir que muchas veces estos fenómenos tienen que ver cómo nuestra mente está interpretando información. Porque tenemos que interpretarla de alguna forma visual, auditiva, sensorial, y entonces a veces lo que estamos haciendo es recibiendo, por ejemplo, esos recuerdos, esas emociones, como decía Sol, ¿no? Esa impregnación que había ocurrido en la casa. Y ahora, si nos vamos un poco más allá y hablamos de los fenómenos poltergeist, que me parece muy interesante, ¿qué tanto esa persona en un estado muy sugestivo, en un estado muy, muy receptivo, puede empezar a proyectar esa energía y empezar a afectar los elementos físicos que están a su alrededor? Y entonces, de alguna manera, yo creo que todo ese proceso sugestivo de estar captando información que está al lado, pues a lo mejor María lo estaba reflejando a través de su sugestión, de su concentración, en esas caras de una forma totalmente inconsciente, en donde ella no sabía que debería lo estaba tener haciendo, un poder súper increíble para llegar a... Claro, pero bueno, podría ser, ¿no? Vale. Yendo al hecho objetivo, ¿has visto las caras? Sí. ¿Te han impresionado? Sí, me han sorprendido bastante, porque sí son muy nítidas. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para verlas con más calma, pero es un lugar que te da una sensación extraña, una sensación diferente, ¿no? Una sensación de algo que sucede más allá de lo que podemos. Como todavía nos queda mañana, intentamos, si quieres echar Sí, mañana van a poder ver eso, lo que les digo, cómo podemos producir alucinaciones auditivas, visuales, sensoriales. Podemos sentir cosas que solo están pasando en nuestra imaginación y las sentimos tan intensamente que a veces podemos llegar a dudar si realmente sucedieron o no. Eso lo va a poder ver la gente, las personas que asisten mañana aquí en esta Bienal, pero me refiero que todavía puedes ir mañana a la casa y seguir viendo. Miguel Pedrero, tú llevas tantos años metido en estas historias y no habías venido nunca a verme de la Moraleda. ¿Por qué? A ver el fenómeno de las caras. ¿Porque solo te interesan los ovnis o por qué? No, porque me parecía un fenómeno sobre el que se había escrito prácticamente todo y creía que no podía aportar nada sobre el fenómeno. Sin embargo, craso error, porque hoy que me he pasado la tarde en la casa de las caras, uno descubre muchas cosas y sobre todo hoy he descubierto algunas de las más increíbles investigaciones que se han hecho en el mundo de lo paranormal, tanto por el grupo EPTA, aquí están dos representantes, Aldo y Sol Blanco Soler, y también por parte de la persona que tengo a mi lado y que te aseguro que me da auténtica vergüenza estar aquí hablando de Belmez junto a Pedro Amorós, que ha empleado tantos años de su vida y tanto dinero en investigar este fenómeno absolutamente extraordinario. Hoy cuando veía las caras... las has visto claramente, no hace falta echarle imaginación. No. Siguen estando ahí. Vamos a matizarlo con Pedro, que las conoce mucho más. No, puedes seguir contando tu experiencia, cómo han ido quizá disminuyendo la potencia que tenían, están apareciendo, parece ser, caras nuevas. Pero cuéntame tu experiencia, tu primera visión. Claro, es cierto que las caras, digamos que algunas han perdido claridad, sobre todo desde la muerte de María Gómez Cámara.
en el año 2004, y aquí me gustaría conectar con algo de lo que ha dicho Jorge, que me parece muy interesante. Está claro, hoy hablaba con Miguel, uno de los hijos de María, tanto con Miguel como con Diego, los dos hijos de María, y me explicaban algunos asuntos francamente interesantes. Desde mi punto de vista, María era la auténtica responsable de crear esas caras. No sé si como canal con otra realidad, o bien era ella misma la que provocaba esas caras. Da igual, tanto una opción como la otra son absolutamente sorprendentes. Y Miguel me decía algo muy, muy interesante, que cuando María enfermaba, las caras disminuían de intensidad. Prácticamente, incluso algunas desaparecían. Y cuando María se recuperaba, las caras también recuperaban esa viveza, pero eran todavía más claras y con más sensación de viveza que antes de enfermar. Dejémonos de teorías. ¿Cuál es tu sensación al verlas? ¿Qué has sentido? ¿Te has dado cuenta que estabas delante de algo increíblemente portentoso? Que era un fraude, que había ahí un pintor que se dedicaba a hacerlo? Después de tantas teorías que hemos escuchado, de tantos años, ¿tú te las has leído todas? No, desde luego no es un fraude. Y además, date cuenta, cuando aparecen las caras en el año 1971, lo primero que intenta María, su marido y sus hijos es deshacerse de esas caras. La primera cara no sé cuántas veces la pican, 3 o 4 veces, y la cara vuelve a aparecer, y cada vez con más claridad. Han levantado el suelo de la casa 3 o 4 veces completamente, porque no querían que aparecieran las caras. Era un auténtico estorbo para esa familia. Todo el día llegando gente, periodistas, problemas curiosos, problemas con las autoridades franquistas. Era un lío absoluto. Por lo tanto, dijeron, vamos a deshacernos de esto de una vez por todas. Y levantaron el suelo, yo no sé, 3, 4, 5 veces, y las caras volvían a aparecer, pero no solamente volvían a aparecer, sino que volvían a aparecer todavía con más claridad, con recochineo, ¿no? ¿Queréis libraros de nosotras? Pues aparecemos todavía con más potencia o con más fuerza. Tú que tienes información de muchos lugares, ¿hay otros fenómenos de teleplastias como este que ocurre en Belmez de la Moraleda en otras partes del mundo? Absolutamente incomparable. Es probablemente el fenómeno paranormal, bueno, sin probablemente, más impresionante de todos los ocurridos en el mundo. Y lo tenemos en España, lo tenemos aquí en Jaén, y hay personas como este señor que tengo a mi lado, como Pedro Amorós, que han hecho investigaciones absolutamente apasionantes. Y a mí me da mucha rabia las críticas que él recibía de muchas personas sentadas cómodamente en el sillón de su casa, que decía, esto no vale para nada, yo lo haría de esta manera, esto se tendría que haber hecho así. Es muy sencillo. Hay que venir aquí, hay que verlas, ¿verdad? Hay que sentirlas para poder dar una opinión. Yo a esas personas les diría, si tú crees que lo puedes hacer mejor, hazlo. Vente aquí y hazlo. Pero ¿eso qué supone? Esfuerzo, dinero y muchas otras cosas, y nadie te lo va a reconocer. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con unos cuantos amigos esta noche aquí, finalizando ya la última recta final del Espacio en Blanco en Belmez de la Moraleda. Una vez más, Pedro Amorós, otra vez aquí juntos, ¿verdad? Aquí estamos, hermano, dándole que te pegó al fenómeno. Qué curioso, ¿verdad? Tú que lo conoces desde tanto tiempo, ¿cómo las has vuelto a ver ahora? Bueno, es cierto, y estaba escuchando... Discúlpame, quiero a mis compañeros pedirles que vuelvan a poner ese corte que teníamos en esa introducción del día que pasamos miedo, y solamente es un pedacito de cómo saltaban los sensores, ¿verdad? Impresionante, y la zapatilla esa que se vio. Eso no lo tiene que contar María Jesús. Yo no sé si ¿Quiere subir, María Jesús? No quiere subir. La tenemos aquí. Luego lo cuentas tú. Vale. Primero tu experiencia, es decir, ¿cómo lo has visto ahora? No sé cuánto tiempo hace que no venías. Hacía ya algunos años que no venía. La última vez vine contigo. De hecho, en mi conferencia estás poniendo algunas de las psicofonías apasionantes, impresionantes que se grabaron después de terminar el programa. Aparece incluso la voz de Rosa, de nuestra compañera de Radio Nacional de España. Y bueno, es cierto que las caras han variado. ¿Tú las ves más poco definidas, más atenuadas? Han variado. Y te voy a dar una sorpresa. Muy posiblemente, dentro de muy poquito tiempo,
digo muy posiblemente, porque las cosas no son seguras y hay que analizarlo, demos una sorpresa. Porque, como ¿Una cara siempre, nueva? ¿Una cara nueva? Una cara nueva no. Hay muchas caras nuevas. Muchas caras nuevas. De hecho, yo no las había visto. He estado hoy con Miguel en la casa. Lo que ocurre es que han cambiado, han mutado. Hay otra forma de mirarlas. Pero bueno, lo hablaremos. Creo que será objeto de dedicarle, pero primero hay que analizar todo el material. Hay que analizar prácticamente todas las grabaciones que hemos hecho. Mañana estaremos allí analizando el suelo. Porque como lo que yo estoy intuyendo sea verdad, tendremos que convocar un equipo de investigación multidisciplinar, como siempre, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con Pedrito, con todos nuestros compañeros, con el Mariano, con todos. Hemos hecho durante 23 años, pues, volver a hacer algo así. Porque creo que algo está pasando en Belmez. Vale. En Belmez de la Moral. Déjame que diga una cosa. Bueno, un recuerdo antes, no lo tienen preparado. Déjame que diga una cosa. La gente cuando le hablas ahora ya aparece de las caras de Belmez. Se han dado tantas teorías, se ha dicho tantas historias Miguel? que como que ya no hay... No hay impronta, vale, no hemos hay llenado sorpresa. tanto de mala cierto. información que dice, eso ya no funciona. Es cierto. Sigue estando vivo el fenómeno. Sigue estando vivo. Y te lo digo yo que, bueno, he estado muchos años fuera, llevo 23 años investigando el fenómeno y después de muchos años, cada vez que vengo aquí, me sorprendo. Y te voy a decir una cosa, y tú la has escuchado. Hay una psicofonía que he puesto antes, y muchos de vosotros, y dice, quien viene aquí vuelve a renacer. Y esa psicofonía yo creo que es profética. Quizás haya que ver el fenómeno desde otro punto de vista que hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos observado, ¿no? Es cierto. Vale. Tu opinión acerca de esas que ya conocías. ¿Están más atenuadas las caras? Las caras han cambiado. Las caras han cambiado. Muchas de ellas se han transformado. Algunas de ellas incluso se han diluido. Hemos visto caras como la guapa o como el títere. Estamos diciendo nombres que a lo mejor son inconexos para muchos, pero para los investigadores las conocemos desde hace muchos años. Han variado sus formas. Algunas se han difuminado, otras han desaparecido. Pero es cierto que allí donde hubo, todavía hay. Por ejemplo, la familia, un hombre, una mujer, un niño, dos niños, una cara que movía la cara, que como no cabía, dobló la cabeza para poder caber. Todavía están. Y si aguzamos un poquito la vista, todavía podemos verlas. Ya. La mujer desnuda parece ser que está empezando a salir en otro lado. Pero bueno, estas son sorpresas que ya hablaremos. ¿Cuántas caras se habían registrado que habían salido en Belmez? Pues mira, se hablaba de 600 caras distintas. Ojo, las caras se van moviendo, van desapareciendo. Había una cruz que ya no está encima de un escalón, Sol, que la hemos visto. Casi 600 caras, la cara de Franco incluso. En fin, se han bautizado con nombres verdaderamente impresionantes, pero se habla de cerca de 600 rostros, de 600 efigies que aparecen en el suelo de la casa y que de momento están indubitadas. Es decir, nadie puede negar su existencia, porque están ahí. Miguel Pereira y algunos miembros de la familia, yo hemos estado viendo la casa, hoy está un poquito delicadito y por eso no sube. Decía que estaban saliendo en estos días caras nuevas. Y nos las enseñaba. Mira, nuevos rostros. Siempre lo ha dicho. Y Miguel está aquí delante, me está viendo. Y siempre lo ha dicho. Yo nunca he visto tantas. Es decir, pero es que hoy estaba allí sentado en esa butaca cuando de repente he cogido mi teléfono móvil, que está haciendo algunas fotos, y entre mi mujer Bea y yo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es como si el fenómeno se estuviera revitalizando de nuevo. Pero por otro lado, hay que tener un punto de vista, como tú bien has dicho, diferente. Y yo creo que también es la apertura mental que tiene la evolución de la propia sociedad. Tenemos que ver las cosas desde un punto de vista distinto. A mí no me duele comprar un llavero con las caras de Belmez. Me encantaría venir a Belmez y llevarme un libro de Belmez, o un llaverito, o un boli, no sé, me da igual, pero un recuerdo de que he estado aquí. Las cosas, Miguel, están cambiando. Y aquí quien menos se lucra es el pueblo. Aquí lo que hay que hacer es difundir la cultura. Pero no estoy aquí para vender nada, porque así es.
Solo estoy para intentar apoyar algo de lo que evidentemente desde el año 1971 lleva plantando cara. Déjame que volvamos a escuchar ese corte y ojalá podamos volver a hacer esas jornadas de investigación que hacíamos. Vamos a escucharlo. Esa invitación es que si hay algo inteligente, no físico, que esté en esta casa, que tenga que ver con el fenómeno o no, sea María Gómez Cámara o no, si puede activar el sensor, cualquiera de los sensores que tenemos dispuestos esta noche, que lo haga en los próximos segundos. Espera un segundito. Los dos sensores. Están escuchando, Miguel, los dos sensores, y os aseguro que en este pasillo que da acceso a la nueva cocina, por supuesto no hay absolutamente nadie. Ahora está en silencio. Otra vez van a saltar. Los dos. A mí se me pone la carne de gallina escuchando esos sensores. Perico. Están a máxima resistencia, es decir, no tiene por qué estar pasando. Hablaba Perico Fernández, un miembro del SHAPE también. Qué emocionante era eso, ¿no? Y qué extraño que de repente dijéramos, si eres tú, María, o cualquier otra entidad que estuviera aquí, que hagas sonar tal sensor. Y sonaba el sensor y sonaba el del otro lado. Antes he puesto una psicofonía en la conferencia donde, decías tú, bueno, María, si estás aquí, hace saltar el sensor. Y lo habéis escuchado todos, todo el público que está aquí. Como saltaban, ¿verdad? Y salta. Pero, ¿cómo es posible? Un sensor óptico, que vosotros, los técnicos, los científicos, sabéis y estáis perfectamente acostumbrados a manejar que ese tipo de sensores, incluso interferómetros láser que utilizamos, no saltan así como así. ¿Por qué obedecen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en esa casa? ¿Por qué? El misterio continúa. El misterio continúa. Y quizá las caras estén volviendo a alzar la voz para tratar de darnos algún mensaje. Lo veremos. Y sobre todo para que no se olvide que están aquí en Belmez de la Moraleda, que si lo tuvieran los mexicanos o los americanos, habían montado aquí un negocio y una historia increíble. ¿Verdad? Has estado en las momias de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo. Te las venden de caramelo, ¿no? Para llevártela, inclusive. Sí, no sé. Una cara de Belmez en caramelo, vete a saber tú. Sí, no, los mexicanos hacen negocio de todo. Miguel Pedrero, que no querías venir, que no habías venido por aquí. Espero que hayas disfrutado de estas jornadas y de la Casa de las Caras y de la experiencia. ¿Forma de contacto contigo? Pues muy fácil, a través del Facebook Miguel Pedrero Gómez y a través del correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com. Cualquier persona que haya vivido cualquier fenómeno extraño que se ponga en contacto conmigo, que me comunicaré con ellos y hablaremos. Jorge Astiaro, espero que hayas también disfrutado de estar con nosotros en estas jornadas. Atención mañana a los que estéis todavía aquí a esa experiencia que vamos a vivir de hipnosis. ¿Forma de contacto contigo? Sí, por redes sociales, igual Astiaro, como mi nombre, con Y, ASTYARO, @Astiaro en Twitter, en Instagram, Astiaro igual, y la página de internet es astiaro.com, muy fácil. Si podéis seguirle la pista. ¿Han estado colaborando en la película Abracadabra? Sí, tuve la oportunidad de colaborar con José Mota, enseñarle a hipnotizar para una película. ¿Y aprendió? Sí, logró inducir un pequeño trance en uno de sus amigos, y la película se llama Abracadabra, del prestigioso director Pablo Berger, que es maravillosa, es una película muy surrealista, y si la pueden ver todavía, se la recomiendo. Gracias por haber estado con nosotros. Pedro Amoros, ¿forma de contacto contigo? Pues a través del Facebook Pedro Amoros y tardo un poquito en contestar porque es que lo tengo colapsado. Y además ahora el Facebook me ha gastado la inocentada de que ya no puedo añadir más gente y tengo que hacer algo con la página. Así que como mensaje si último, tardo un poquito, ya sabéis. Como mensaje último, el fenómeno de Belmez sigue vivo, está de nuevo alzando la voz. Estar atentos que todavía van a ocurrir muchas cosas y merece la pena venir a este pueblo. Sí, gracias, un aplauso para ellos, os pido. Gracias. Y terminamos. Las gracias a todos los que han hecho posible este trabajo. Nuestros técnicos aquí, Rafa Martos y Juan Carlos Fernández. Gracias. Seguiremos viviendo más aventuras. A toda la gente de Belmez que nos ha llenado de atenciones, de cariño. A su alcalde, al teniente de alcalde, a los familiares de María, a la gente de la Casa de las Caras,
a la Diputación Provincial de Jaén y a todos, sobre todo los que habéis estado aquí. Os pido un aplauso. Gracias por haber compartido el espacio en blanco. A los demás, nos vemos en 7 días. El misterio continúa y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra música y no os perdáis los próximos programas y sobre todo, si podéis, y no os perdáis venir a verme. Feliz semana, nos vemos.